resultado fiable de a los infectados de coronavirus. Guy, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Fernando. Sí, la información fue publicada hace un par de días atrás por el doctor Didier Raoult, el investigador médico francés, y realmente los datos son impresionantes. Ya sabemos que él había publicado su experiencia con aproximadamente 20 casos, de los cuales algunos habían recibido hidroxicloroquina con o sin acitromicina. Y la crítica del estudio había sido básicamente un estudio con un número muy limitado de pacientes, en total 20 pacientes. La nueva información que el doctor Raoult ha publicado eleva el número de casos a 80. Entonces ya tenemos 80 casos que él ha evaluado. Todos estos pacientes recibieron la combinación de hidroxicloroquina junto con acitromicina y los resultados son realmente positivos. Primero que todo, lo que observaron fue que 78 de estos 80 pacientes respondieron favorablemente. Solamente 2 pacientes no respondieron favorablemente. La inmensa mayoría respondió al tratamiento. Esa es la primera parte que es importante, pero para mí la otra parte que es extremadamente importante es que él pudo medir la cantidad de virus en secreción respiratoria y pudo observar que para el día 7 el 83% de los pacientes ya no tenían virus detectable en secreción respiratoria. Para el día 8, es decir, un día después, básicamente el 93% de los pacientes ya no tenían virus detectable en secreción respiratoria. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque sabemos que en la historia natural de la infección por el coronavirus, el virus puede ser detectado en secreción respiratoria aproximadamente entre 17 y 24 días luego del inicio de los síntomas. Esto puede prolongarse hasta 37 días luego del inicio de los síntomas. Es decir, el virus permanece persistente en secreción respiratoria. Potencialmente la persona en fase de recuperación es posible que pueda todavía tener el virus y potencialmente transmitirlo. El punto es que esta terapia acorta el tiempo en donde el virus es detectable. Por lo tanto, a los pacientes se les puede dar de alta más tempranamente y si existe el riesgo de contagio, se disminuye el riesgo de contagio. La terapia fue excelentemente tolerada por los pacientes, en realidad no hubo efectos adversos. Yo quiero insistir que esto no es una terapia que se debe utilizar en todos los casos, esto no es algo que se hace ambulatoriamente, esto no es algo que se puede hacer en todos los pacientes, tienen que ser pacientes seleccionados, bajo monitoreo médico, idealmente tienen que recibir un electrocardiograma de base y tiene que haber un monitoreo médico constante para asegurar que el paciente está tolerando el medicamento. El punto de enfatizar es que la terapia es positiva, los resultados son extremadamente positivos y nos ofrece un arma terapéutica para poder combatir esta infección. Hoy la segunda pregunta... Sí, hoy que hablaste de problemas cardíacos y hoy sale que las personas que son afectadas por coronavirus sufren algo parecido a un infarto. Claro, y esto es un punto muy importante, Fernando, porque primero que todo las manifestaciones pulmonares ya las conocemos obviamente, pero el virus en su proceso de infección se ha asociado también a problemas cardíacos. Número 1, existe elevación de las enzimas cardíacas. Se ha observado pacientes que desarrollan infartos del miocardio. Y esto es importante porque esto afecta la tasa de mortalidad. Explico. Lo que sucede en Italia es que cualquier persona que fallece con una infección de COVID-19, se le atribuye al COVID-19 la causa de muerte. Y sabemos que esto no necesariamente es el caso. Entonces, cuando todas las muertes son atribuidas a COVID-19, independientemente si fue o no la causa de muerte, incrementa básicamente tu tasa de mortalidad. Esto es importante porque existen pacientes que fallecen, ya sea por un infarto del miocardio, en donde no necesariamente el COVID-19 fue la causa subyacente del fallecimiento. Entonces esto es importante notarlo, pero sí ya sabemos, existe muy buena data publicada al respecto, elevación de enzimas cardíacas e incluso infartos del miocardio. También se han reportado casos de inflamación del músculo cardíaco, lo que se llama miocarditis. Esto también se ha reportado en algunos casos. Sin embargo, obviamente, esto requiere de más estudios clínicos, requiere también de evaluar la data epidemiológica, porque estos son los pacientes hospitalizados los que se han evaluado, no sabemos cuál será el componente fuera del hospital y esto requiere también evaluación científica. Además, el uso de plasma con el plasma de pacientes recuperados hacia nuevos pacientes. Hay también información recién salida del horno. Sí, recién salida del horno como tal. El estudio básicamente es pequeño, solamente son 5 pacientes.
pero es un estudio importantísimo, porque es la primera experiencia reportada. Ya sabíamos de reportes anecdóticos por parte de China, incluso en Estados Unidos, pero la data tiene que ser publicada para que de esta manera podamos aprender los detalles. 5 pacientes, todos estos pacientes tenían enfermedad crítica, todos estaban en ventilación mecánica, y prácticamente todos los pacientes tenían compromiso pulmonar marcado, tanto en la tomografía axial computarizada como también en sus parámetros de oxigenación, lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio. Entonces son pacientes severamente enfermos con enfermedad crítica. A todos estos pacientes se les dio básicamente plasma de pacientes que ya estaban en fase de recuperación, en fase de convalecencia, y todos los pacientes respondieron. Primero que todo, hubo normalización de la temperatura corporal para el tercer día en 4 de 5 pacientes. Hubo mejoría de la oxigenación, y lo otro que también sabemos es que la carga viral también disminuyó significativamente. Entonces, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista virológico, esta terapia funcionó. Obviamente tenemos que ser un tanto precavidos. Ya sabemos que esto ha funcionado en otros virus. Por ejemplo, en la experiencia del SARS del 2012, existe experiencia publicada en donde la mortalidad por medio de la administración de plasma de pacientes en convalecencia disminuye. Se disminuye la mortalidad de un 54% a un 20%, por lo menos en un estudio. Hay mejoría clínica, hay mejoría desde el punto de vista virológico, pero la data obviamente es limitada en este caso, entonces requerimos otros estudios. La administración de plasma también conlleva ciertas potenciales complicaciones. Los pacientes pueden desarrollar reacciones alérgicas, y esto tiene que ser manejado intrahospitalariamente. Pero lo cierto es que es promisorio en el sentido de que todos estos pacientes tenían enfermedad severa y todos respondieron favorablemente. Guy, la otra pregunta que... Sí, por favor. Sí, lo otro que tiene que ver es, un epiléptico, me están preguntando, ¿tiene más probabilidades de complicación en la enfermedad? No he visto data en cuanto a epilepsia. Lo que sí hemos observado, los factores de riesgo tradicionales: enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, cáncer, diabetes y, por alguna razón que todavía nadie ha explicado, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica también ha sido reportada en múltiples estudios. Sin embargo, no he visto ninguna data publicada con respecto a epilepsia. José. Buenos días, doctor. Buenos días. Dice que para ganar una guerra hay que conocer el enemigo. Quiero preguntarle sobre el virus mismo, conociendo su experiencia en esto. He notado y leí un documento científico que la estructura molecular de este SARS-CoV-2, y además todos los virus en general, tiene una simplicidad molecular impresionante, que el nivel de patología de este virus parece ser más agresivo de lo que realmente se pensaba, porque los daños que hace a los órganos que afecta son extremadamente duros. ¿Qué sabemos de la patogenidad de este virus y de su estructura molecular nuevo? Claro. 2 puntos importantes que quisiera ahondar aquí. El primero que todo es que el virus circula en diferentes variedades. Esto se lo he publicado casualmente esta semana, en donde se han determinado que existen 8 variedades distintas que circulan alrededor del mundo. Sin embargo, no sabemos cuál es el grado de patogenicidad o de virulencia de estas 8 distintas variedades del virus. Eso hay que estudiarlo. Así que ya sabemos hoy en día que no es una sola variedad, de hecho son 8 variedades que circulan, y todas estas circulaciones son dependientes del país, no es uniforme. Con respecto a lo que es el virus per se, realmente es un enemigo formidable, y sabemos que este virus lo que lo caracteriza es una fuerte respuesta inflamatoria. Esto lo hemos visto a nivel pulmonar, esto lo vemos a nivel sanguíneo cuando vemos y medimos marcadores inflamatorios, generalmente están elevados. De hecho, la presencia de marcadores inflamatorios, algunos investigadores proponen que esto es un factor de riesgo para progresión y severidad de la enfermedad. Entonces, dentro de la patogénesis, sabemos que el proceso inflamatorio es importante y hasta cierto punto determina la evolución de la infección y de la enfermedad. De hecho, esto establece una diferencia, porque hemos visto que en otros procesos infecciosos, como decir el del coronavirus del 2012, la administración de corticosteroides se asoció a una peor evolución de los casos. Sin embargo, en este caso, el coronavirus actual, la administración de corticosteroides parece básicamente mejorar la evolución de los pacientes. Entonces, esto claramente nos indica que entre 2 coronavirus que están fuertemente asociados, existe una diferencia en cuanto a patogenicidad y también una diferencia en cuanto a patogénesis, en donde el componente inflamatorio del coronavirus actual es mucho más marcado. Por ende, se explica que los corticosteroides pueden tener un papel en cuanto al tratamiento. Doctor, ayer nos dieron los números de
el desarrollo de la pandemia en Panamá. Le voy a dar algunos de los indicadores que tengo para que usted nos dé su evaluación técnica. En materia de mortalidad o de fatalidad, tenemos un indicador de 2,5% si dividimos 27 entre 1.075. En materia de incremento de gente que ha pasado a unidades de cuidados intensivos, hemos tenido un incremento de 7,47 entre 1.075, nos da 4%. Pero en materia de personas que están en el sistema hospitalario por hospitalizaciones de otros, nos da un nivel de 15%. Estos parecen un poco los números. ¿Cómo usted evalúa estos indicadores de Panamá con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo y en los manejos entre el peor y el mejor? Sí. Realmente los números a mí no me llaman la atención en cuanto a su severidad. Estos son los números que yo hubiese esperado en un caso tal. El 2.5% o 2.4% que usted me comenta de mortalidad, yo realmente pienso que es un poquito prematuro establecer esta mortalidad porque no pienso que se está haciendo el número de test necesario. Yo sé que el Gorgas está trabajando fuertemente en esto, al igual que otras instituciones en Panamá, pero pienso que el denominador es mucho más amplio de lo que realmente conocemos hoy en día y sabemos que esa tasa de mortalidad, si estuviésemos testeando de una manera mucho más agresiva, sería menor. El caso, un punto al que quiero llegar es, si observamos la tasa de mortalidad en Estados Unidos está por debajo del 2%, pero esto es sencillamente el reflejo de una agresiva estrategia de testing, de pruebas. Hoy en día en Estados Unidos se están haciendo arriba de 100.000 pruebas por día y hasta la fecha aproximadamente 1 millón de personas han sido testeadas por el coronavirus. Entonces esto permite básicamente la detección de muchos más casos, afecta el denominador y por lo tanto la tasa de mortalidad cae. Este 2.4, 2.5% en realidad yo pienso que es más bajo, no está reflejándose claramente cuál es el real denominador en Panamá. Con respecto a las defunciones, pues esto yo creo que es de esperarse. La tasa de mortalidad que vamos a observar en pacientes intensivos es mucho mayor de lo que observaríamos en pacientes que están con enfermedad leve o moderada. Así que en realidad no creo que sea una señal de alarma, es simplemente el comportamiento del virus en nuestro medio. Lo que más me preocupa básicamente es que no he visto una explosión de los casos como hemos observado en otros países. Y esto me llama mucho la atención. Estamos viendo cuántos, 80, 100 casos por día. Sin embargo, no ha habido una explosión exponencial en el número de casos diagnosticados. Las razones por las cuales esto está ocurriendo creo que serían debatibles. Sin embargo, lo que tenemos que observar aquí claramente es por qué el virus se está comportando de esta manera en Panamá. ¿Es esto el reflejo de que no se están haciendo todas las pruebas necesarias? Potencialmente es una posibilidad. Sin embargo, existen también otros factores. Por ejemplo, el factor climático. Esto se ha debatido ampliamente en la comunidad científica. Algunos científicos opinan que se requieren de temperaturas y un porcentaje de humedad ambiental óptimos para que ocurra una transmisión óptima del virus. Sin embargo, otros aducen que este no es el caso. Entonces creo que hay una serie de variantes que no conocemos perfectamente. Yo pienso que los números de Panamá pues realmente no son negativos en cuanto al número de casos que se han diagnosticado. Pienso que la tasa de mortalidad simplemente no está reflejando el denominador real que existe en nuestro país. Guy, hablaste de los test. Ya apareció un test que puede dar el resultado en 5 minutos, lo cual sí sería un avance notorio y notable de la guerra contra el virus. Correcto. Este es un avance significativo en cuanto a diagnóstico, porque típicamente realizamos pruebas de PCR que requieren de diagnóstico molecular, las cuales dan un resultado aproximadamente en 3 horas. Algunas máquinas pueden realizar el resultado en aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, esta máquina de PCR de tiempo real tiene la capacidad de diagnosticar coronavirus en 5 minutos. Entonces, realmente es un avance muy significativo. La gran ventaja es que es una máquina realmente pequeña, es una máquina portátil, y esto pudiese utilizarse en situaciones como de pandemia actual, en donde múltiples centros pueden ser dotados de esta máquina, de manera que, una vez más, descentralizamos más el sistema de diagnóstico. Tengo entendido que hoy en Panamá ese es el proceso, se está descentralizando. Me han comentado que el Seguro Social tiene la capacidad de hacer esta prueba de PCR y también me han comentado que en el Santo Tomás también existen planes, y es que ya nos han implementado para descentralizar el diagnóstico en el Gorgas. Sin embargo, son básicamente 2 centros. Tengo entendido que también centros privados en el país
tienen la capacidad de hacer este PCR por diferentes máquinas. Lo importante sería que esta máquina portátil, si Panamá tuviese acceso, pudiese ser colocada en múltiples otros centros y de esa manera podríamos magnificar el diagnóstico de pacientes, lo cual me parece muy positivo. Esto nos va a dar nuevamente un denominador más real, un denominador mucho más preciso, lo cual nos ayuda también desde el punto de vista de transmisión, porque la identificación de estos casos implica aislamiento de estos casos, disminución de la transmisión. Otra cosa importante, Gay, ¿cómo está? Me preguntan, personas con problemas hepáticos, ¿qué probabilidad tienen de que esto sea un ingrediente de convertirlo o de ponerlos en situación más seria? Y la famosa vacuna de Johnson & Johnson, ¿realmente está en buen camino? Sí, Johnson & Johnson es una compañía que tiene amplia experiencia en vacunas, así que hoy están asociados con un grupo que se llama BARDA, y la financiación que ha ocurrido para el desarrollo de la vacuna va a seguir hacia adelante, no cabe la menor duda. El apoyo financiero ya existe y la experiencia y las plataformas que tiene la compañía para poder llegar adelante con la realización de una vacuna inmunogénica y efectiva, yo pienso que estamos en un buen lugar en ese caso. La otra pregunta que me hacías es con respecto a las pruebas de función hepática. Ajá. Sabemos que los pacientes con COVID-19, un porcentaje de estos pacientes tienen elevación de las transaminasas o de las enzimas hepáticas, como se les llama. Sin embargo, la data en cuanto a pacientes con enfermedad crónica hepática, vamos a decir hepatitis crónica, ya sea hepatitis B o hepatitis C o algún otro proceso crónico hepático, no existe data que yo he visto hasta la fecha que implica que estos pacientes tienen un peor pronóstico. Ahora, desde un punto de vista científico, sabemos que cualquier enfermedad crónica debilita al paciente y potencialmente coloca a este paciente a un mayor riesgo de progresión de la infección. Sin embargo, desde el punto de vista de hepatopatías crónicas, enfermedades crónicas subyacentes, no he visto data. La data siempre apunta a los mismos grupos de riesgo: pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, pacientes con cáncer, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus. Estos son los 5 grupos que tradicionalmente en todos los estudios salen como grupos y poblaciones de riesgo. Hepatopatías o enfermedades crónicas, esto tendríamos que evaluarlo. No he visto una data contundente al respecto. José. Doctor, nuevamente ahora para fortalecer el conocimiento de nuestra audiencia, estamos en medio del desarrollo de una pandemia con un sistema de comunicación de redes sociales que se presta para todo, incluso para la desinformación. Lo que quería pedirle, ¿qué recomendación usted le daría a nuestros profesionales que están ahora en su casa, que tienen tiempo para leer? ¿A qué sitios debieran ir para conseguir información científica con la data disponible? Porque el problema de ahora es tener lo que sabemos de este virus, es lo que estamos aprendiendo. Pero lo que estamos aprendiendo lo tenemos que buscar en los sitios adecuados. No es en el Twitter en donde vamos a conseguir eso. ¿Qué sitios usted le recomendaría a nuestra audiencia para ir a buscar información de esta calidad? Definitivamente. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad. He visto un sinnúmero de postings en redes sociales que realmente lo que hacen es desinformar a la población. Recibo múltiples preguntas diarias acerca de si esto es real, si esto no es real, y realmente esto lo que hace es desinformar a la población. Yo hago un llamado a la comunidad científica a que hagamos el esfuerzo mayor para poder educar a nuestra población. No todo puede ser el gobierno. Si ponemos todo en manos del gobierno, créanme que esto no va a funcionar. Hay que ayudar, y todos como científicos, como médicos, tenemos una labor social en este caso. Existen múltiples áreas para poder obtener esta información científica. La primera y probablemente la más utilizada es PubMed.org. Este es básicamente un website en donde cualquier persona puede accesar todo lo que ha sido publicado en el dominio público en revistas que son peer-reviewed, es decir, revistas que tienen poder científico, en donde hay un equipo que revisa la publicación y determina si la publicación amerita ser colocada en el dominio público en una revista científica. PubMed, P-U-B-M-E-T, PubMed. Sin lugar a dudas, el sitio en donde todo médico e incluso personas no médicas tienen que accesar la información para poder estar al día en los últimos avances científicos. Existen otras revistas que son de altísima reputación, las cuales están incluidas en PubMed, pero uno puede accesarlas directamente.
el New England Journal of Medicine definitivamente es una de las revistas con mayor reputación a nivel mundial y están publicando constantemente todo acerca del coronavirus. La otra revista que está activamente publicando es JAMA. No solamente JAMA, J-A-M-A, JAMA, sino también JAMA para las subespecialidades. Por ejemplo, en la pregunta que usted me hizo acerca del infarto del miocardio y el componente cardíaco en pacientes con COVID-19, JAMA tiene 4 o 5 artículos publicados la semana pasada, todos los cuales hablan acerca de este tópico en particular. Así que están activamente publicando en esta área. Hay 2 revistas de infectología que son extremadamente útiles. Una se llama Clinical Infectious Diseases y la otra se llama Journal of Infectious Diseases. Ambas publican extensamente en esta área del coronavirus. Así que esas serían 4 áreas importantes para revisar diariamente. Las publicaciones están saliendo diariamente. Yo también quisiera hacer un llamado a la comunidad científica y obviamente a la comunidad no científica a que también revisen con frecuencia el website del CDC. El CDC está haciendo actualizaciones frecuentes de su información, las cuales son totalmente del acceso público, totalmente del dominio público. Aquí encontramos guías, aquí encontramos una serie de lineamientos, recomendaciones e incluso el CDC tiene una vía alternativa de publicaciones que se llama el MMWR. En inglés significa Morbidity and Mortality Weekly Report. Es el reporte semanal de morbilidad y mortalidad. Todas las semanas el CDC está publicando información relativa a Estados Unidos. Y esto incluye, obviamente, información demográfica, las características demográficas de la infección por COVID-19 en Estados Unidos. Okay. Es muy importante que este website sea revisado frecuentemente porque la cantidad de información que vamos a recibir aquí es realmente impresionante. Entonces estas serían las 5 o 6 áreas que yo recomendaría. Existen muchas más, pero yo creo que con estas 5 o 6 áreas usted va a tener un acceso bien amplio en cuanto a la información que va siendo publicada día a día. Listo. Doctor Gay de la Rosa, como siempre, un placer tenerte en Next Noticias. Bueno, voy hasta San Miguelito, porque está el doctor Max Ramírez, él es el jefe de salud pública de la región de San Miguelito. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Muy bien, buenos días. Doctor, situación del COVID hoy día en San Miguelito, pues obviamente por la movilidad y la cercanía, es el distrito con más casos después de la ciudad capital. Sí, muy buenos días. Sí, después de la región metropolitana y la región de Panamá Oeste, entonces seguimos en la región de San Miguelito. Y los casos, de la misma manera que vamos en la semana 22, desde que comenzaron a aparecer los primeros casos, igualmente han ido aumentando progresivamente hasta tener aproximadamente 101 casos, exclusivamente en el área de la región de San Miguelito y un poquito en algunos casos de lo que se llama Panamá Norte, Alcalde Díaz. Doctor, ¿cómo es el proceso para diagnosticar esta enfermedad? ¿Ustedes hacen el test y ese test tiene que venir al Gorgas o ustedes dentro de algún hospital de San Miguelito pueden hacer o medir el resultado? Sí. El procedimiento en la región de San Miguelito, al igual que en todas las regiones, es que las personas llaman al 169, contactan allí y al comenzar a preguntarles cuáles son los síntomas, desde cuándo los tienen, etcétera, entonces determinan que sean visitados por los equipos de respuesta rápida. Actualmente, directamente desde este centro del 169, a través de la vía informática a unas tablets, los equipos reciben la información específica de esos pacientes que son filtrados, dijéramos, en el 169, con toda la información personal de nombre, edad, cédula, síntomas y la localización exacta del domicilio a través de GPS, y se dirigen hacia allá para nuevamente ya entonces sí el equipo de médico, enfermera, y ahora se agregaría el equipo de salud mental para visitar al enfermo y hacer la determinación clínica individual del paciente en su domicilio.
Y de acuerdo a esa evaluación clínica, entonces hacer la toma de muestra en un medio de transporte, como usted ha oído que también ahora Indicasat a nivel nacional ha aumentado las oportunidades de ese medio de cultivo y se lleva al Gorgas, en donde son recibidas las muestras para ser procesadas. Indudablemente, en el caso nuestro, directamente hacia allá. Lo que anteriormente, en la entrevista anterior hablaba con el doctor, es lo que se llama prueba rápida. Una prueba rápida se hace en el mismo lugar. En este momento todavía no se utilizan en sí en Panamá, porque las pruebas rápidas pudieran darnos falsos positivos o negativos, dependiendo cómo se tome la muestra en la evolución de los días del periodo de incubación. Yo creo que eso habría que repetirlo nuevamente para tal vez tratar de explicar un poquito mejor. ¿Sí? Nosotros sabemos por la literatura universal, por esas fuentes de información como las que se nombraban por el PubMed, por el CDC, por las publicaciones científicas, que el periodo de incubación promedio es 5 punto y tantos días, en promedio, y que va desde unos 2 días hasta 14 días. De ahí la razón de la cuarentena. La mayoría entonces estarán manifestándose los síntomas a los 5 días. Ese es precisamente, dijéramos, el momento ideal para tomar la muestra, sea la muestra que nosotros mandamos al Gorgas o la muestra esta para hacer la prueba rápida, para hacer un poco mejor la precisión del momento en el cual podemos detectar por laboratorio la reacción que se está teniendo en el cuerpo y definirlo como positivo. Doctor Ingeniero Landón. Doctor Ramírez, buenos días. Sí, buenos días, ingeniero. Permítame mis primeras palabras de enviarle a través suyo a todo el personal de salud la solidaridad de este colectivo informativo con el esfuerzo que ustedes realizan como la vanguardia de nuestro ejército en esta guerra contra el virus. Permítame eso en primer lugar. La pregunta que le quiero hacer, ¿cuál es el nivel de cooperación que usted está encontrando en su región con respecto a las guías que el Ministerio de Salud ha determinado para enfrentar a esta pandemia? Bien, a nivel de la región, yo creo que es prácticamente lo que se revisa a nivel nacional, ¿sí? La mayoría de las personas hacen caso. En el caso específicamente de las visitas domiciliarias a las que hacía referencia, las personas nos reciben con mucho afecto, con mucha calidez, ¿sí? De bienvenida y de atenciones, etcétera. Y eso mismo ya lo habíamos verificado anteriormente al día 9 de marzo, cuando teníamos el listado de viajes o de viajeros, todos los que entraban por el aeropuerto y que decían que residían en nuestra área, iban a un listado para localizarlos y llamarlos 2 veces al día por teléfono. Y día por día, ¿sí? Y tenemos las evidencias respectivas. Y en esas llamadas también el personal o las personas identificaban: doctor fulano, gracias por llamarme, mire, estoy así, sigo bien, etcétera. Entonces, para darle un ejemplo de la reacción y del comportamiento de la población al sistema de salud. Doctor, gracias por su participación. Fue el doctor Max Ramírez, el jefe de salud pública de la región de San Miguelito.